Amados hermanos y hermanas, les saludo con el amor de Cristo Jesús. Pasa a ustedes. Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor. A nuestros hermanos que siguen la transmisión a través de YouTube, también les saludamos con mucho cariño. Pasa a ustedes, hermanos y hermanas. ¿A cuántos de ustedes les gustan los retos? Bueno, hoy en los últimos años se ha hecho muy común encontrar retos en las redes sociales. Y hay de todo tipo y para todos los gustos. Retos desde medir un salto, echarse una cubetada con agua fría y bueno, tantas y tantas actividades que han tenido su popularidad en su momento. Y creo que hay todavía para mucho más que eso. Los retos o los desafíos han sido parte de la historia del ser humano y hoy quiero dejarles con mucho cariño en el amor de Cristo un reto, un desafío, un challenge. Este reto tiene su sentido, su razón de ser en el título de esta predicación, que es irreprensibles y sencillos. Tomamos estas dos palabras de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Busque por favor en su Biblia este pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al verso 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, hasta ahí vamos a leer en este momento, hasta el verso 15. Irreprensibles y sencillos, ese es el reto, ese es el desafío. Irreprensibles y sencillos. Estas dos expresiones, bueno, aquí en el verso 15 específicamente, hermanos, hay tres expresiones que parece que son lo mismo, parece que tienen el mismo sentido y si tienen algo de similar, coincidencia en las tres, pero cada uno tiene una connotación distinta. Una es irreprensibles, otra es sencillos y otra más es sin mancha. Estas tres expresiones pareciera que quieren decir lo mismo y efectivamente tienen algo en común: irreprensibles y sencillos. Pero para llegar aquí, hermanos, el texto nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, usted y yo hemos sido salvos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es un hecho que pertenece al pasado y a lo que la iglesia de Dios le llama justificación. Fuimos declarados justos por el amor que tuvo Jesucristo para nosotros. Otra dimensión de la salvación es el tiempo presente, el tiempo que nos toca vivir. Y podemos decir que estamos siendo salvos. Fuimos salvos por la fe, estamos siendo salvos por la gracia del Señor, que a través de su Espíritu Santo va perfeccionando su obra en nuestra vida. Y un tercer ámbito de la salvación es hacia el futuro. Seremos salvos cuando sea la expresión gloriosa del reino de Dios. Entonces pudiéramos decir la salvación
En breves palabras, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos, pasado, presente y futuro. Dice el apóstol Pablo que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Esta expresión quiere decir que es algo que va perfeccionándose cada vez más hasta llegar a su plenitud. En ese camino estamos, usted y yo. Estamos siendo salvos. El Señor está perfeccionando su obra en nosotros cada día. Y nuestra responsabilidad delante del Señor es dejarnos perfeccionar. Y dice aquí que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y mire, hay algo que Dios pone en nuestra vida. Dice el pasaje que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, es el Señor, por medio de su Santo Espíritu, el que está perfeccionando, el que está moviendo nuestro corazón a hacer su voluntad. Luego nos dice que todo lo debemos hacer sin contiendas, sin murmuraciones. Y esto deriva en el verso 15, en donde vamos a hacer un poquito de mayor énfasis. Es decir, todo esto, ocuparse en la salvación con temor y además temblor. Y esto no es como un acto terrorífico, ¿verdad? Porque tiene que ver con la relación que uno tiene con el Señor. Y a Dios no le tenemos miedo, le tenemos un temor de reverencia, reverente, pero no tenemos miedo. Entonces, cuando el apóstol dice con temor y temblor, tiene que ver con una actitud del creyente ante la santidad de Dios, porque Dios es santo. Y ante Él nosotros queda en evidencia que no somos plenamente como Él. Estamos en ese camino de la perfección. Pero todo esto, hermanos, es para llegar al versículo número 15. Es decir, todo esto tiene que ver para que usted y yo, para que el creyente en Cristo Jesús seamos irreprensibles y sencillos, verdaderos hijos de Dios, sin mancha. Y aquí le quiero explicar brevemente en qué consisten estas tres palabras. Irreprensibles. La palabra irreprensible, hermanos, tiene que ver con lo que somos delante de la gente. Tiene que ver con esto, lo que es el cristiano para el mundo. Irreprensible. Vamos a poner un ejemplo práctico en el profeta Daniel. Pero irreprensible es lo que el creyente es ante el mundo, lo que los demás, las personas no creyentes, observan y ven de usted y de mí. Irreprensible tiene que ver con el testimonio que el creyente tiene para con las personas que no conocen al Señor, con las demás, pues. Sencillos, la palabra sencillos tiene que ver con lo que el creyente es en sí mismo. Y una traducción puede mejorarse, puede sustituirse por la palabra puro, por la palabra pureza. Es decir, el cristiano tiene una esencia y esa esencia es la pureza. Cuando se proyecta hacia los demás, se utiliza esta expresión irreprensible, es decir, los demás no tienen nada que reprocharle. Y la tercera expresión, que es sin mancha, que es parecida, pero esta palabra, esta expresión se usa para referirse a lo que el creyente es delante de Dios, delante del mundo, para sí mismo, delante de Dios. Estas tres expresiones: irreprensibles, sencillos y sin mancha. Es decir, nuestra vida, hermanos, tiene que cubrir estos tres ámbitos. ¿Cómo somos delante del mundo? ¿Qué es lo que los demás ven en nosotros? ¿Cómo somos en esencia nosotros, usted y yo? ¿Y cómo somos como creyentes delante de Dios? Ese es el reto. Vean ustedes, aquí la clave para comprender a cabalidad este pasaje vienen las palabras siguientes. ¿Por qué debemos ser irreprensibles? ¿Por qué debemos ser sencillos? ¿Por qué debemos ser sin mancha? Dice el pasaje, porque estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y yo no sé si el apóstol Pablo tenía ese don de discernimiento y de predicción y estaba viendo nuestros tiempos. Evidentemente no. Hace más de 2000 años, o por lo menos 2000 años, el apóstol escribió que la sociedad, el mundo donde la iglesia de Filipo estaba viviendo, era un mundo, dice aquí, maligno y perverso. Y hoy no estamos muy lejos de estas expresiones. Estamos viviendo
en un mundo que se está alejando, hermanos, cada vez más de la voluntad de Dios. Y si el mundo se aleja cada vez más de la voluntad de Dios, es capaz, hermanos, de tomar decisiones, de adoptar ideologías, de ejercer prácticas cada vez más alejadas del diseño divino. Y esto lo estamos viendo hoy en nuestros días. Y me pregunto, ¿qué le tocará vivir a las futuras generaciones? Hablando del mensaje de la escuela sabática. ¿Qué les tocará vivir a los que ahora son niños? Vimos hace un momento a Paulina, de sus 5 años, agradeciendo al Señor. Y no se le ocurre preguntarle, y no se ocurre preguntarse, cuando Paulina tenga 15 años y sea una adolescente o una joven de 18, de 20 años, ¿qué le estará tocando vivir en el mundo de su alrededor, de su contexto? ¿O nuestros hijos? ¿A qué se van a enfrentar nuestros hijos delante de un mundo que cada vez se aleja más de la voluntad de Dios? Dice aquí que el propósito es esto: debemos ser irreprensibles, sencillos, sin mancha. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Pero no por eso, hermanos, vamos a estar aislados. No por eso nos vamos a ir allá en la cumbre de una montaña, alejado de todo el mundo, para no contaminarnos. Dice el apóstol, en medio de la cual, de esta generación, aquí está uno de los fundamentos de la vida cristiana, hermanos, y de la iglesia también. Para que en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos de los que fueron niños en la iglesia se aprendieron el cantito de Mi pequeñita luz? ¿Lo recuerda? Yo más o menos me acuerdo, todavía tengo vagamente el recuerdo en mi mente de mi pequeñita luz, la dejaré brillar, brillará, 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 ¿verdad? Más o menos esa era la idea. Esta pequeñita luz, hermanos, obviamente se refiere a un canto infantil y se refiere a la vida de los niños que son pequeños delante de Dios y así que dan ese sentido de estar alumbrando quizás tenuamente porque es pequeñita, porque son niños, la luz del Señor. Pero fíjese que aquí se utiliza una palabra interesante, la palabra luminares. Esta palabra en hebreo también se utiliza en el Génesis, cuando habla de la creación de las lumbreras. Es la misma palabra, lumbrera, que luminares. Y la palabra lumbrera se refiere a los astros, al sol en el día y a la luna en la noche. Entonces, fíjense bien, el apóstol Pablo dice, ustedes son como el sol, deben alumbrar como el sol. Así que no pensemos que somos una pequeñita luz, sino somos una luminaria, una lumbrera que debe ejercer su función de iluminar. Y cuando el creyente y la iglesia hace la voluntad de Dios, entonces son un foco que alumbra, de esos focos que hay en los estadios, ¿verdad? Que alumbran y se ve todo perfectamente. Pero cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, entonces en ocasiones somos intermitentes, como que tenemos un cortocircuito por dentro y a veces alumbramos y dejamos de alumbrar. Volvemos a alumbrar, dejamos de alumbrar. Volvemos a alumbrar otra vez y volvemos a alumbrar. O a veces como cuando se va bajando la luz y aunque no se apaga por completo, disminuye su intensidad, se queda, hay una cosita que realmente no sirve de mucho, no alumbra mucho. Esta es la encomienda. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo ser una luminaria? ¿Cómo ser una luz que alumbre en medio de una generación perversa que se aleja de la voluntad de Dios? Y vamos rápidamente, por favor, a Daniel capítulo 6. Este pasaje nos va a dar algunas pautas, que espero ser breve en ello, hermanos, de cómo ser una luminaria, cómo alumbrar la luz de Jesús, cómo alumbrar la luz de Dios en medio de una generación perversa. Daniel capítulo 6 es uno de los relatos, como comentábamos en el culto matutino, que nos contaron cuando éramos niños, seguramente.
Los que fuimos niños y fuimos a la clase, la maestra seguramente en alguna de esas clases también nos contó sobre esta historia de Daniel en el foso de los leones. Quisiera resumir brevemente la historia de este capítulo 6. Daniel junto a junto a muchos más, pero 3 jóvenes fueron llevados cautivos. Daniel, hermanos, era del linaje de los príncipes de Israel, era descendiente de la realeza. Además, Daniel tenía una característica junto con los otros muchachos, que era muy sabio, muy inteligente, sobresalía e inmediatamente sobresalió. Fueron llevados cautivos, fueron capturados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel vivió siendo esclavo el reinado de Nabucodonosor, murió Nabucodonosor, subió al trono su hijo, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y después de esto llegaron los medos y los persas a capturar a los babilonios y se apoderaron del imperio babilonio, y allí con los medos y los persas vino un rey llamado Darío. Y dice aquí que Daniel sobresalió en sus labores. Daniel era uno de los 3 gobernantes principales que tuvo el rey Darío para que estuvieran supervisando a los otros sátrapas y otros gobernadores. Eran como presidentes municipales, eran como 120, y aparte de ellos estaban 3 gobernadores. Bueno, Daniel era uno de ellos, y dice la escritura que sobresalió. Estamos hablando de cómo ser una luminaria que alumbra en medio de una generación perversa. Y lo primero que encontramos en Daniel está en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Dice el verso anterior, hermanos, el verso 3, que el rey puso a Daniel sobre ellos porque había una característica, y esta es la primera, en el verso 3, como preámbulo a lo que vamos a ver a continuación. El verso 3 nos dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Cómo ser una luminaria que alumbra en medio de una generación perversa? Bueno, si usted lleva gusto puede anotarlo. La primera respuesta a esto es: ¿por qué tienen un espíritu superior? ¿Qué significa esto? Tener un espíritu superior. La palabra espíritu, hermanos, se traduce de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Se puede traducir como o refiriéndose al Espíritu de Dios. Literalmente significa viento, aliento, aire. Pero otra de las formas en que se puede traducir la palabra espíritu es actitud. Y esta traducción de actitud se parece mucho a lo que viene en este versículo, en este capítulo 6. Dice que Daniel tenía un espíritu superior. Si tomáramos espíritu como actitud, entenderíamos lo que está diciendo el pasaje. ¿Por qué? Porque Daniel sobresalió. Era muy bueno, era excelentemente bueno en sus labores, en sus quehaceres. Sobresalía inmediatamente. Los creyentes, hermanos, si queremos ser luminarias y no lucecitas chiquitas o tenues, tenemos que tener una actitud distinta ante las circunstancias. El que es trabajador debe sobresalir por los resultados de su trabajo. Debe hacer las cosas lo mejor posible, dando lo mejor de sí en cada actividad. Si es mecánico, debe ser un excelente mecánico. Si es plomero, debe ser un excelente plomero. Si es un carpintero, debe ser un excelente carpintero, que sobresalga de los demás. Esto es tener un espíritu superior. Si es pastor, debe ser el mejor pastor. Y yo sé lo que usted está pensando. Y si es sobrevedor, debe ser un excelente sobrevedor. Si es que tiene una actitud distinta, si es que tiene un espíritu superior. A veces nos llega la influencia de la cultura y decimos, bueno, ahí se va, ¿verdad? Ahí Sebastián, dicen algunos. Ahí se va, vamos a hacer algo, sí, pero bueno, pues con que no nos salga mal, pues que salga pues lo mejor posible. Pero es una forma de conformarse, es una forma de mediocridad, es una forma de no esforzarse en hacerlo lo mejor. Y para Dios, hermanos, tenemos que hacerlo lo mejor.
Y estamos hablando no solamente en el ámbito laboral, que ya es mucho decir. ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Como una excelente secretaria? ¿Como un excelente trabajador? Que lo que usted hace, los que se dedican a la educación, si son maestros, son un excelente maestro. ¿Qué testimonio tenemos de nuestro trabajo delante de los demás? Los demás pueden decir, este hombre o esta mujer tiene una actitud distinta. Eso es tener un espíritu superior. Queremos ser luminarias, tengamos una actitud distinta, una actitud que nos mueva a ser sobresalientes en lo que hacemos. Ojo, no es por el mero gusto de ser sobresalientes, es por tener tener la capacidad de hacer todas las cosas dando lo mejor que podemos hacer. Llevar nuestro esfuerzo al máximo. Porque si vamos a hacer, como se dice coloquialmente, del montón, hermanos, la verdad no tiene mucho sentido vivir así. Ver pasar los días y que nuestra vida no haya valido la pena, hermanos, ¿qué caso tiene? No somos luminarias. Nuestra lucecita está así, como que a punto de apagarse. No es lo que estamos viendo en esta reflexión. Lo que Dios nos llama a hacer es ser luminarias. Es que los demás puedan ver algo diferente en nosotros. Y Daniel, el ejemplo de Daniel, nos está ayudando a entender cómo se es una luminaria en medio de una generación perversa. Y lo primero que decimos, hermanos, es que el cristiano debe tener una actitud distinta. Una actitud como la que tuvieron los 2 espías que fueron a la tierra prometida. No los 10, sino los 2, Josué y Caleb. Que ellos dijeron, sí, hay personas gigantes y toda la cosa, pero ¿saben qué? Dios nos ha dado esa tierra y nos pertenece, por tanto vamos a conquistarla. Si se hubiese llevado a votación entramos o no entramos, ¿verdad? ¿Conquistamos la tierra o no? Si hubiesen hecho una consulta popular, hubiese ganado la mayoría. 10 dijeron que no entraran, lo cual me dice que a veces la mayoría no siempre tiene la razón, aunque sean mayoría. 2 tuvieron una actitud distinta. 2 en lugar de problemas, en lugar de obstáculos, vieron oportunidades. Eso es tener un espíritu superior. No derrotarse, no vencerse a la primera de cambios. Ver un problema y decir, es la oportunidad para demostrar mi fe en el Señor. No para derrotarse, no para mejor quedarse en el lamento, en el desconsuelo o en el llanto. El pasaje sigue diciendo entonces que los sátrapas buscaron en Daniel ocasión o falta. Pero dice aquí el verso 4, pero dice que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hablando de tener una actitud diferente en el trabajo, hermanos, estos gobernadores, estos sátrapas, empezaron a buscar en el testimonio en la vida de Daniel y empezaron a decir, a ver a qué hora entra a trabajar Daniel. Aquí dice que debe checar a las 9, van a ver la tarjeta, a ver cuántas faltas o retardos tiene Daniel. Y se encontraron la tarjeta y dijeron, oh, llega antes que todos los demás. Pero seguramente se va temprano. A ver, debe salir a las 5 de la tarde. A ver, ¿a qué hora se va Daniel? ¡Qué barbaridad! Se va a las 6 de la tarde. Empezaron a buscar en su labor. A ver, ¿cuándo tiene que entregar sus reportes Daniel? No, pues los debe entregar el primer día de mes. Vamos a buscarle a ver si algún día se retrasó. No encontraron nada. Porque Daniel era intachable. Si hicieran eso con nosotros, hermanos, a ver, la verdad, aquí en confianza, al cabo que nadie los está viendo, hermanos, ¿cómo nos iría, sinceramente? Los que tenemos un empleo, ¿cómo nos iría, la verdad? ¿Somos buenos empleados? ¿Llegamos a tiempo? ¿Optimizamos los recursos que tenemos en el trabajo? ¿A qué hora salimos? ¿Cuánto tiempo ocupamos para la comida cuando nada más nos dan 1 hora? En fin, tantas y tantas cosas que se pudieran evaluar. ¿Cómo nos iría? Mejor no buscamos eso, ¿verdad? Mejor así la dejamos. Seguimos reflexionando en la vida de Daniel. Estamos viendo cómo ser luminarias, hermanos. Y aquí está la segunda respuesta. La primera es, hermanos, teniendo un espíritu superior. La segunda es, hermanos, siendo intachables.
en nuestro trabajo. Le buscaron y no hallaron una sola ocasión en que Daniel haya cometido alguna falta en su trabajo. Y estaba puesto entre los 3 principales gobernadores que tenían bajo su mando a los 120 sátrapas. Tenía un trabajo de mucha responsabilidad. Pudo haber caído en algún error, pudo haber recibido algún soborno para hacer más fácil el trámite, pero no encontraron ocasión alguna. Y a lo mejor usted está pensando, hermano Saulo, y bueno, ¿cómo se aplica esto en las amas de casa que todo el día estamos en la labor? ¿Tendrá aplicación esto también, hermanos? ¿Cómo hace su labor en casa, hermana? O hermano, ¿verdad? Puede ser también. ¿Es eficiente en lo que hace? ¿Optimiza los recursos del hogar, de la economía? Si buscáramos allí su labor, ¿cuánto tiempo ve la televisión, mi hermana? ¿Cuánto tiempo se la pasa en la novela? ¿Cuánto tiempo ves la televisión, mi hermano, y te pasas navegando en el internet dentro de tu trabajo cuando debes estar trabajando? ¿Hallarían algo de qué echarnos en cara, hermanos? Al pastor, bueno, hoy vamos a evaluar al pastor en un ratito más. Vamos a ver cómo le va, hermano pastor. ¿No? Vamos a evaluar al sobrevedor, hermanos. Abrimos un foro para ver cómo le va al sobrevedor en la evaluación. Y yo creo que ahí sí tendría temor y temblor. Estamos viendo, hermanos, lo importante que es para el creyente dar un buen testimonio ante los demás. Ser irreprensibles. Que no haya un solo pretexto de algo que nos echen en cara. Y siendo sinceros, hermanos, yo creo que hay que mejorar muchas cosas de nuestra vida, ¿no le parece? Hay que mejorar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y dice aquí algo bien interesante. Bueno, dice que no hallaron ningún vicio en Daniel. ¿Cuántos tienen palomita en este ámbito de los vicios? ¿Alguien tiene algún vicio por aquí? ¿No? ¿Nadie fuma? ¿Nadie toma? Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué cree? No son los únicos vicios que existen hoy día. ¿Qué vicios pueden llegar a tener los cristianos, hermanos? ¿Ah? ¿Qué vicios nuevos hay en nuestro tiempo que nos está tocando vivir? ¿Este puede llegar a ser un vicio, hermanos? ¿Redes sociales? ¿Internet? ¿Puede llegar a ser un vicio? Sí, hermanos. Y puede ser un vicio porque esclaviza. Puede llegar a ser un vicio porque esclaviza, hermanos. Porque se apodera de tu tiempo, porque se apodera de tus sentimientos a veces, se apodera de lo que tú eres. Por eso puede llegar a ser un vicio. ¿El trabajo puede llegar a ser un vicio también? Claro, porque te esclaviza también el trabajo, porque vives solamente para tu trabajo y te pierdes el disfrutar tiempo con tu familia por estar en el trabajo. Eso también es un vicio, te esclaviza. Te quita la voluntad. Y podemos mencionar algunos otros vicios. Pero dice aquí, en una ocasión alguien dijo, el refresco, hermano. El refresco puede llegar a ser un vicio. La comida, bueno, ya mejor no hablamos, hermanos, ¿verdad? Porque sí, si nos buscaran, tal vez encontrarían algún vicio que nosotros tenemos. O tal vez no. Usted y Dios lo saben. Pero en el caso de Daniel, hermanos, no encontraron absolutamente nada que reprocharle. Eso es rectitud. Eso es integridad. Y vamos rápido a la tercera. Cuando una persona es íntegro, normalmente cae mal a los demás. Eso lo veíamos un momentito en la mañana también en el caso de los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Cuando tú eres íntegro, caes mal a los demás que no son íntegros.
Cuando tú no aceptas una dádiva por una calificación, los que son maestros, o cuando tú no aceptas algún acto de corrupción en tu trabajo, a alguien le vas a caer mal. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Dice aquí que como no encontraron los sátrapas algo de que echarle la culpa, dice aquí el verso 5: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En su trabajo buscaron, no encontraron nada, entonces le empezaron a buscar en su religión. Y si nos metemos a este nivel de profundidad en la reflexión, hermanos, tendríamos que reflexionar en cómo estamos llevando a cabo o viviendo nuestra relación con Dios. Si buscaran en nuestros tiempos de devoción, si buscaran en nuestro servicio cristiano delante de Dios, hermanos, ¿cuántos estaríamos reprobados? ¿O cuántos estaríamos pasando de panzazo, como decíamos en la escuela? Es decir, pasando así en el límite. Dice aquí que le buscaron. Y lo que idearon, hermanos, fue un plan para acabar con Daniel. Sin lugar a dudas, esto nos deja claro que Daniel les estorbaba a ellos. Si Daniel era una persona recta, los demás entienden que no lo eran, porque buscaron y no encontraron ocasión contra Daniel. Y lo cual, hermanos, indica que estos hombres sí cometían actos de corrupción, o sí cometían actos que desde el punto de vista de Daniel no eran voluntad del Señor. Y entonces idearon un plan para acabar con Daniel. Usted conoce la historia. Hicieron que el rey firmara un edicto que cualquiera que le pidiera a otro Dios que no fuera el rey, pues iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Bueno, pues encontraron que Daniel, dice el verso 10, vamos hasta el verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquí está la tercera respuesta: ¿cómo ser una luminaria en el mundo? Número 3, teniendo una devoción permanente con nuestro Dios. Muchas veces nosotros caemos en la realidad de que nos acercamos a Dios solamente cuando estamos enfermos. Y entonces, ay, Diosito, Diosito, ¿verdad? Y ahí está el Diosito sanándonos, y luego se nos olvida y como si nada hubiese pasado. Y tenemos un problemón y ay, Diosito otra vez, y Diosito acá y Diosito allá cuando lo necesitamos. Y después, ¿qué sucede en nuestra vida cuando todo va bien? Podemos caer en el error de alejarnos de Dios, de vivir ajenos a su voluntad. Pero aquí lo que nos dice son varias cosas interesantes en este pasaje que acabamos de leer. Lo primero que nos dice es que Daniel fue y dobló su rodilla, y dice el pasaje como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel acude a Dios no solo por la necesidad, sino porque era un hábito. Su devoción con Dios, su fidelidad a Dios estaba sustentada, hermanos, en una relación íntima, estrecha, especial con el Señor. No una relación de conveniencia, sino una relación plena con el Señor. Y entonces entendemos por qué Daniel tenía esta actitud diferente, porque tenía este espíritu superior, porque era intachable, porque él basaba su vida en su relación con el Señor. Y si nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a cultivar nuestra vida de devoción delante de Dios, vamos a caer presa fácil, hermanos, del adversario tarde o temprano, porque no tenemos elementos espirituales. El apóstol Pablo dice que hay una lucha entre las cosas del espíritu, el espíritu que habita en nosotros, y nuestra naturaleza pecaminosa. Y va a ganar lo que esté mejor alimentado, o nuestra espiritualidad o nuestra carne. Y aquí vale la pregunta: ¿qué estamos alimentando más en nuestra vida diaria?
que estamos alimentando más en nuestra vida cotidiana. Si nuestra devoción con Dios, nuestra relación con Dios o nuestra naturaleza pecaminosa que de por sí, hermanos, habita en nosotros. Cuando Daniel supo, dice aquí otra cosa que llama la atención en este pasaje número 10, es que él daba gracias a Dios. Si uno lo lee así de pasadita, dice, bueno, qué bueno que Daniel daba gracias, pero recordemos una cosa interesante. Daniel no estaba en las mejores condiciones. Daniel estaba lejos de su casa, muy probablemente lejos de su familia. La condición de Daniel, por muy buena que fuera, por muy bueno que fuera él como uno de los 3 gobernadores, seguía siendo la de un esclavo. No nos olvidemos de esto. Daniel seguía siendo un esclavo. Y cuando leo en el pasaje y nos dice que daba gracias, y eso lo solía hacer antes, a mí me llama la atención esto. Porque la relación con Dios se fundaba no solamente en la oración, sino en la gratitud. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo. Y eso es muy sencillo cuando hay cosas muy buenas que podemos agradecer a Dios. Y cuando las cosas no van bien, y cuando estamos en la cama de un hospital, y cuando no tenemos ni para la renta y ya tenemos que pagar al día siguiente, y cuando nos hace falta muchas cosas, a veces lo que menos pensamos es agradecer a Dios. Señor, gracias porque tengo un problemón con mi suegra, con mi suegro. Señor, te agradezco que el vecino me ha echado su basura aquí en la casa. ¿Cuántos decimos eso? ¿Verdad? Está como fuera de este mundo. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Daniel basaba su relación con Dios también en la gratitud. Así que la siguiente vez que usted se siente enojado, respire profundo y diga, Señor, muchas gracias porque puedo sentir el enojo en mi corazón. Pero no voy a dejar que me domine, porque tú vives en mí. Y antes de que reaccione impulsivamente, dejándose llevar por el enojo, piense, Señor, gracias porque estoy vivo y puedo sentir el enojo. Y lo pongo en tus pies. Y no voy a hacer cosas por mi cuenta. No voy a tomar venganza por mí mismo, porque tú estás conmigo. Y tu Santo Espíritu me da templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. La templanza. ¿Y qué es la templanza? El dominio propio. Y entonces dice aquí que Daniel basaba su relación con Dios en la oración, pero también en la acción de gracias. Usted y yo conocemos la parte final del pasaje. Allí lo encontraron. Y usted puede decir, bueno, Daniel, pero si estás viendo que te andan buscando, ¿por qué abres las ventanas, Daniel? Por lo menos las hubieses mantenido cerradas y nadie se daba cuenta que estabas orando a tu Dios. ¿Por qué iba a cambiar Daniel lo que estaba haciendo y lo que hacía desde tiempo atrás? No se iba a avergonzar de su Dios en el momento que más testimonio tenía que dar de su fe delante de él, y no lo hizo. No como algunos que a veces se avergüenza de decir soy cristiano. A mí me llegó a pasar cuando era joven y tenía que decir, ¿dónde vives? Estaban ahí con mis amigos de la universidad o de la preparatoria. ¿Dónde vives? Pues vivo acá en la ferrocarrilera. Vivía yo en el templo, ahí de Oriente. Y muchas veces me sentí como penita de decir, bueno, yo vivo en un templo. ¿Cómo en un templo? Qué bueno que ya pasaron esos tiempos de sentir vergüenza. Pero ¿cuántos de nosotros todavía sentimos en algún momento dado de nuestra vida vergüenza de decir soy cristiano? Y estamos viendo una historia donde si tú quieres ser luminaria para el mundo, debes entender que tu fe va a ser puesta a prueba. Y que es allí en ese momento donde tú debes sacar lo mejor de ti. Obviamente pasó lo que tenía que pasar. Encontraron a Daniel y de inmediato fueron a acusarlo. Como buenos acusadores. Esa es la función del diablo, hermanos, acusar. Y fueron y lo acusaron. Y el rey, cuando supo que su mejor hombre, porque dice la historia que el rey quiso ponerlo sobre todo el reino,
Era muy bueno Daniel. Era muy eficiente en lo que él hacía. El rey podía dejar bajo su cuidado el reino completo y sabía que Daniel se lo iba a cuidar. Iba a ser fiel, iba a ser leal. Y dice el pasaje, dice el verso, vamos a ir rápidamente, hermanos, hasta el verso 14. Dice, cuando el rey oyó el asunto, es decir, cuando le dijeron, rey, ¿qué crees? Daniel, de los que viene de allá de los judíos exportados, él está pidiendo oración a otros dioses y él no dobla su rodilla delante de ti, oh rey. Dice el pasaje, vea lo que dice el pasaje. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, verso 14, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Su mejor hombre ahora estaba a unos minutos de morir. Su mejor hombre. Por supuesto quiso librarlo. No se pudo porque la tradición era que cuando el rey firmaba el edicto no podía ser modificado, no podía ser cambiado, y entonces mandó lo que él no quería hacer: traer a Daniel y llevarlo al foso de los leones y sellar la piedra con su anillo. Vea cómo un hombre, como el rey, le pesa en su corazón. Y dice el verso 18, luego el rey se fue a su palacio y ni quiso cenar. Dice aquí que se acostó ayuno, sin cenar. Y vaya que los reyes se sirven bien en sus manjares y en sus provisiones de alimentos. Yo no sé qué habrá comido, pero si hubiese estado acá en Veracruz, pues a lo mejor unos tamalitos jarochos con café. Me imagino yo, no sé, qué habrá pensado o qué le habrán ofrecido. Lo que le hubieran ofrecido, hermanos, dice aquí que no quiso. Realmente le pesaba en su corazón. Y luego dice aquí que ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Había caído en la trampa. Los enemigos, hermanos, cuando quieren hacer daño, se unen y son tramposos y son mentirosos y hacen todo lo posible para que los hijos de Dios caigamos en el pecado. Luego dice que el rey se levantó, verso 19, fue donde estaba el foso de los leones y ingenuamente, podría decir ingenuamente, pero le pregunta, hace una pregunta con voz triste, dice el verso 20, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en esta expresión del rey encontramos la siguiente respuesta a la pregunta: ¿cómo ser luminarias? Vimos teniendo un espíritu superior. Vimos también cómo ser una luminaria es siendo intachables, irreprensibles. La tercera que vimos es teniendo una devoción íntima con el Señor. La cuarta respuesta, hermanos, es sirviendo al Señor en todo momento y toda circunstancia. Aquí vemos a un rey que reconoce el trabajo de Daniel. El rey mismo está diciendo: el Dios a quien tú continuamente sirves. Hermanos, esto es fidelidad. Esto es integridad llevado a un nivel Dios. Cuando nada ni nadie te impide servir al Señor. Y cuando contrastamos esto con nuestra vida, debemos ser completamente sinceros y decir que muchas veces nosotros le ponemos condiciones a nuestro servicio a Dios. Y decía por la mañana: ¿y quién te dijo que se trata de ti? ¿Y quién te dijo que es cuando tú quieras, cuando tú gustes? A veces terminamos periodos administrativos y mientras tenemos una función que desempeñar dentro de nuestra iglesia, llegamos puntuales, estamos aquí en el templo trabajando, dándonos nuestro mejor esfuerzo. Termina nuestro trabajo, nuestra función administrativa y poco nos llegan a ver.
Entonces, ¿de qué dependía nuestro servicio? ¿Del puesto? ¿Del cargo? Y a veces nosotros somos los que le ponemos condiciones al servicio a Dios. Si no es como yo quiero, entonces no, hago las cosas. Mientras esté fulano de tal, yo no trabajo. Ahora resulta que para servir a Dios nosotros somos los que ponemos condiciones. Y lo que vemos aquí es que Daniel, hermanos, su testimonio de vida era reconocido, porque el rey dijo: el Dios a quien tú continuamente sirves, ni la deportación de Judá a Babilonia, ni la condición de ser príncipe a ser un esclavo, habían modificado la actitud de Daniel para servir al Señor. Ni siendo víctima de una injusticia, Daniel cambió su actitud de servicio al Señor. Esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. Debemos servir a Dios todo el tiempo que Él nos permita servirle en su iglesia. Amén. ¿Cómo ser luminarias? Pues estamos viendo aquí, hermanos, en un ejemplo muy concreto, a un hombre de Dios siendo una luminaria para los demás. ¿Sabe qué provoca esto? Y llegamos a la conclusión de esta reflexión. ¿Sabe qué provoca esto, hermanos? Algo muy similar a lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Dios es engrandecido por la boca de otros. Y vea lo que dice el rey. Cuando el rey escuchó la voz de Daniel, fíjese bien cómo reacciona Daniel, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Este saludo es el saludo de un funcionario hacia su rey. ¿Quién había sido el artífice, hermanos, de que Daniel haya pasado una noche con los leones? Pues los sátrapas. Ellos idearon el plan, pero que finalmente lo hizo en la práctica fue el rey, porque el rey firmó el edicto. ¿Había rencor en el corazón de Daniel? En lo absoluto. No había una pizca de rencor en el corazón de Daniel. Qué lección más tremenda para la vida nuestra, hermanos. A veces nos sale lo mexicano y decimos: yo no busco quién me la hizo, sino quién, hermanos. ¿Cómo sigue el pasaje? El proverbio, no es proverbio de la Biblia. Yo no busco quién me la hizo, sino quién. Y eso es lo que dice la gente, nosotros no. Somos rencorosos a veces. Ya no le hablamos igual a la persona que nos defraudó. Ya no le hablamos igual a la persona que habló mal de nosotros. Y Daniel nos está dando un ejemplo de actitud. Por eso es irreprensible. Por eso sale a la vista y su testimonio es como una luminaria de esos reflectores enormes en el mundo. Él no guarda rencor. Fuera yo, Daniel, le hubiese dicho: ay, rey, qué malo eres, mira, me hiciste pasar aquí una noche con los leones, está pero bien oloroso este foso. ¿Qué te pasó si yo era tu mejor empleado? Ni siquiera eso pensaste. Qué mala onda, rey. Fuéramos nosotros a lo mejor reaccionar así, pero Daniel no está reaccionando así. Y termina la historia diciéndonos algo que dijo el rey, verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Casi saludó de paz a vosotros. Un rey Babilón, un rey de Media y de Persia. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y ve el testimonio que da el rey. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y yo puedo decir aquí en este punto: gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Una persona que da este tipo de testimonio, Daniel no dijo ni una sola palabra. Esto es ser luminaria.
Cuando tú eres luminaria no necesitas publicar nada en Facebook, porque tu solo testimonio, tu sola vida, hermanos, resplandece en medio de la oscuridad. Ahora que si lo publicas, dale la gloria al Señor. Pero Daniel no dijo una sola palabra, pero sí hizo con su testimonio, hermanos, que otros honraran a Dios y le dieran el reconocimiento a Dios y glorificaran a Dios. ¿Y sabe qué pasó con el Daniel y Dios? Dice el verso final, que Daniel fue prosperado en todo el reinado. Y no solamente de ese rey Darío, sino también de otro rey llamado Ciro. Esto es, hermanos, ser luminarias, ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Acepta el reto de ser no una pequeñita luz, sino un reflector enorme para gloria de Dios. Acepta el reto de que a través de tu testimonio el Señor sea honrado. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Yo le invito a que hagamos una oración en este momento. Primero, hermanos, pidiéndole perdón a Dios, porque tal vez, y lo digo por mí principalmente, hermanos, porque tal vez no hemos sido una luminaria como Dios espera que seamos. Porque tal vez nos hemos quedado en ser una pequeñita luz, ahí medio tenue, medio así, como que ya casi se le acaba la pila. No es lo que Dios espera de nosotros. Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Y te voy a hacer una recomendación pastoral. Sé ejemplo para los demás en tu trabajo. Sé eficiente para tu patrón, para tu jefe inmediato. Que a través de lo que tú hagas, Dios sea honrado. Si te toca dar clase, prepara tu clase con lo mejor que tengas. Si eres comerciante y haces un rico pan, que sea el mejor. Porque en cada pieza tú vas a poner lo mejor de ti. Y vas a dar un precio justo. Y si tienes una tiendita, vas a dar precios justos. Y vas a calibrar bien tu balanza, o tu báscula, mejor dicho, para que los kilos que vendas sean kilos de kilos. Para que en tu trabajo digan, este hombre es altamente eficiente. Es necesario para la empresa que tengamos empleados como él o como ella. Si eres ama de casa, hermana, mantén tus quehaceres, haciéndolo lo mejor. Si te toca barrer el templo, haz que luzca resplandeciente de limpio. No solamente para que los demás hablen bien de ti, sino para que Dios sea honrado a través de tu testimonio. ¿Cuántos aceptan el reto de ser luminarias, hermanos, en medio de un mundo que vive en oscuridad? Y esto sin hablar de todas las veces que somos tentados a hacer el mal. Que cuando llegue el momento de la prueba, que cuando llegue el momento de enfrentar a los leones, tú llegues confiando en que el Señor tu Dios cerrará la boca de esos leones y no te harán daño, porque tu vida está bajo el cuidado del Dios omnipotente, a quien tú crees y a quien tú sirves con lo mejor de ti. Seamos luminarias, no seamos pequeñitas luces, seamos reflectores grandísimos que alumbren la luz del Señor en todo lo que hagamos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, pero con el Espíritu de Dios que también está en nosotros. Y fue el mismo Espíritu, hermanos, que tuvieron los hombres y mujeres de fe, cuyo nombre está en el libro de la vida de Dios. Quisiera que oráramos para que nuestra vida delante del Señor sea
una luminaria resplandeciente. Que el reto de ser irreprensibles y sencillos y sin mancha sea una realidad de nuestra vida todos los días. Oremos. Padre bueno, Padre amoroso, en el bendito nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos confronta, que nos mueve, Señor, a salir de nuestra posición de comodidad, que nos mueve, Señor, a emprender nuevos hábitos, a cambiar acciones, Señor, de nuestra vida cotidiana, sobre todo de nuestra vida cristiana, Señor, para ser hombres y mujeres irreprensibles, sencillos y sin mancha delante de ti. Padre, que hallen en nosotros un espíritu superior, esa actitud, Señor, que distingue a los hombres de fe, a las mujeres de fe, Señor, que dan todo por su Dios, que dan todo por su Creador. Que también, Señor, en nuestra vida se encuentre, Padre, sin ningún tipo de mal hábito, acciones que pongan en riesgo nuestra vida familiar, nuestra vida laboral o nuestro ministerio, Señor. Que si buscan alguna falta, no la encuentren, Señor, porque vivimos consagrados a ti, bendito Dios. Que nuestra vida esté sustentada bajo una devoción continua delante de ti. Que nuestra vida espiritual tenga un sustento firme, fuerte, Señor. Que tengamos una relación íntima contigo, bendito Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Que podamos ser servidores tuyos en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Que no dependa de nosotros, porque no te hacemos un favor, Señor, cuando servimos. Al contrario, tú nos haces un favor. Tú nos das la oportunidad, Señor, de demostrar nuestro amor para ti, Padre, al darnos la oportunidad de servirte en lo poco o en lo mucho. Delante de ti, Señor, no hay acciones pequeñas, simplemente hay acciones de amor, acciones de servicio, y que nuestra vida, Padre, resplandezca por cada una de esas acciones. Si en algo te hemos fallado, Señor, en este momento te pedimos perdón. Te pedimos que nos puedas dar nuevas oportunidades. Si hemos tomado decisiones equivocadas en el pasado, no permitas, Señor, que en el futuro las volvamos a cometer. Queremos que de ti, Señor, surja esa expresión que hubo cuando tu Hijo Jesucristo fue bautizado. Y dijiste, Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Que te puedas expresar así de nosotros, Señor. Que seamos tus hijos e hijas amados, en el cual tú te complaces por la calidad de vida que llevamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, y los bendiga a ustedes. Paz a vosotros.